iglesia, y algo que nos enteramos cuando estaba, y nos visitó el año pasado en septiembre, era que una de las tareas como misionero también es asistir iglesias donde falten obreros, preparar obreros para que queden allí como pastores y el poder seguir avanzando en la obra del Señor. Durante la pandemia estuvo muy difícil poder entrar a la selva, creo que lo comentó acá. Él como no tenía permiso y autorización, entrar a la selva, y cuidándose también por lo que él podía llevar a la selva, a las comunidades, ¿qué hizo? Se abocó a una iglesia allí en la ciudad de Shell a preparar obreros, a levantar siervos, para que esa iglesia tuviese los líderes necesarios y así los dones que el Señor da a la iglesia sean manifestados y sean puestos a disposición de la iglesia del Señor, para luego él continuar con esta tarea que es ingresar a la selva y aún adentro de la selva tener diferentes congregaciones y diferentes iglesias también dentro de la selva. Así que tenemos ahí un saludo de nuestro hermano Aguirala. En esta mañana quería compartirles un aspecto de lo que es la obra misionera y que tiene que ver no tanto con el misionero, no tanto con lo que el misionero hace, sino nosotros como administradores. De alguna manera somos administradores, ¿no? Porque tenemos que ver, somos parte de esa obra que el Señor está haciendo y nosotros participamos en esa obra. Como contaba y decía Alejandro, Mateo capítulo 9, decía: rogad al Señor de la mies. Y ahí empieza, podemos decir, el mensaje o los pensamientos que quiero transmitir en esta mañana. La obra no es de una iglesia, la obra no es de un misionero, la obra no es de una agencia misionera, la obra es del Señor. Por eso es tan importante que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense, a veces nos gusta una determinada tarea que alguien está haciendo en el campo misionero. ¿Y será la tarea que el Señor quiere que yo comparta? ¿Será esa la tarea donde el Señor quiere que yo me involucre? Hay muchas tareas misioneras alrededor del mundo, pero a quien le debemos preguntar siempre es el Señor de la mies. Y miren, leía un libro, hoy David mencionó a Norman Lewis, yo leía un libro que es del hijo de Norman Lewis, de Jonathan Lewis, Conciencia Misionera 2, y me llamó la atención algunos puntos que los quiero compartir con ustedes en esta mañana. Entonces, el primer versículo que quiero hacer mención es el de Mateo 28, 19. ¿Cuál es ese versículo? Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fin de la tarea? ¿Cuál sería el fin principal de la tarea? En este versículo lo dice: haced discípulos. Entonces, primero, por supuesto, claro que hay que ir, pero la meta es hacer discípulos. Luego viene enseñar y bautizarlos, pero es la meta hacer discípulos. Y yo pregunto, y entremos en la palabra que es hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un alumno. Sí, pero bíblicamente. Estrecho de un maestro. Usted se está acercando. Y específicamente cuando el Señor dice hacer discípulos, ¿a qué se está refiriendo? Enseñar de lo que, o sea, enseñar la palabra de Dios, que sean discípulos de Jesucristo, ¿verdad? A ver, si nos ponemos de acuerdo, un discípulo es aquel, y la vida de un discípulo comienza cuando acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y a partir de ahí podemos decir que es un discípulo. ¿Estamos de acuerdo?
Hay parte que dice que no recibe. El jueves decía, un discípulo, la vida de un discípulo comienza cuando acepta al Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Lo que hace el Señor es al discípulo, a esa persona que acepta al Señor Jesucristo, le empieza y le propone una vida nueva. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué hace? Le propone una vida nueva. Y esa es la vida que comienza a caminar ese discípulo. ¿Qué hizo? Se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón al Señor, aceptó al Señor Jesucristo como Salvador y comienza una vida de discípulo. Después viene lo de enseñar, después viene lo de bautizar, después viene el crecimiento. David, con los 6 años que tiene, ¿es discípulo o ya es el maestro? Es discípulo. Es discípulo. Y podríamos decir, no está Eduardo, que es uno de los últimos que ha aceptado al Señor Jesucristo. ¿Es discípulo? Es discípulo. Es decir, todos los que estamos en el camino del Señor somos discípulos. Discípulos que recién comenzamos en el camino del Señor o discípulos más avanzados en el camino del Señor. En el conocimiento de lo que el Señor nos quiere mostrar, en el conocimiento de lo que el Señor nos permite aprender. Y luego, por supuesto, que un discípulo tiene que aplicar lo que el maestro le enseña para ser un buen discípulo. Si no, soy un mal discípulo. Si yo no practico lo que el maestro me enseña, soy un mal discípulo. Pero soy un discípulo. Entonces, el fin de la tarea misionera es hacer discípulos, que podríamos transmitirlo, decir, es personas que se conviertan a Cristo. No tiene que ver la tarea misionera con los distintos programas que se hagan. Yo tengo que tener en mente esa. El Señor, como tarea misionera, me manda a hacer discípulos. Los programas son los medios para alcanzar los discípulos. Sí, tenemos a nuestro hermano Sureñán, que trabaja con personas capacitando en el área de aquellos que son musulmanes. Es un medio para alcanzar al pueblo musulmán, que del pueblo musulmán haya discípulos de Cristo, que no sean más discípulos de Mahoma, sino que sean discípulos de Cristo. Y lo tenemos Alejandro Irala, que está en el medio de la selva, donde tal vez conozcan que hacen un dios, hacen del sol un dios, de alguna planta algún dios. Entonces, que ellos sean discípulos de Cristo, conozcan a Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en tener presente nuestra meta como iglesia misionera es alcanzar personas para Cristo. Creo que en general lo tenemos, ¿no? Pero tenemos que separarlo de cualquier tipo de programa. De cualquier tipo de decir, me gusta esta agencia misionera. Ustedes saben que hay varias agencias misioneras que hacen diferentes tareas. Me gusta esta tarea que hace esta agencia misionera. No va por ese camino, No va por el camino de decir, la agencia misionera esta hace tal camino. No va, me gusta este misionero, ¿qué es lo que está haciendo? No va por ahí. No es el medio. Yo lo que tengo que pensar es alcanzar almas para Cristo. Como partícipe de esa obra misionera, como partícipe de lo que el Señor puso en mi corazón. Nos puso en el corazón ser una iglesia misionera. Entonces, nuestro objetivo es alcanzar personas para Cristo. Después viene el tema de los programas. Ahora, déjenme decirles que también que tenemos que hacer la diferencia entre un discípulo y las decisiones que se toman. Cuando hablo de decisiones, ustedes habrán visto en campañas evangelísticas, a veces le dicen, 5.000 aceptaron a Cristo, 6.000 aceptaron a Cristo, 10.000 aceptaron a Cristo. Es muy difícil, muy distinto es el discípulo a aquellos que han dicho que tomaron una decisión por Cristo. Es muy distinto, porque el Señor Jesucristo
decía, y un principio bíblico que tenemos es, por sus frutos los conoceréis. Entonces al discípulo, ya al inicio, empezamos a ver alguna transformación y algún cambio en el cambio de ese discípulo. Por ejemplo, acompáñenme a Hechos, capítulo 2. El apóstol Pedro había hecho una campaña evangelística, habían ido 3.000 más personas, pero dice que 3.000 personas se arrepintieron y se arrepintieron y fueron hechos hijos de Dios porque aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Qué es lo que dice Lucas luego de haber pasado el tiempo? Lucas registra aquel hecho que había pasado ya algunos años antes. ¿Qué dice en el versículo 42? ¿Qué pasaba con aquellos discípulos? ¿Hacía cada uno su vida? ¿Cada uno andaba por donde le gustaba? No. Dice el versículo 42, o podemos decir el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces un discípulo, para que sea verdaderamente un discípulo, tiene que haber un cambio, una transformación en la vida. Para empezar tuvo que haber una aceptación de Cristo. Puede haber personas que vengan a la iglesia que sean personas que tienen una asistencia perfecta, les gusta estar entre los creyentes, pero ¿saben qué? Si aún no han tenido la experiencia de la salvación, no son discípulos, son simpatizantes. Pero lamentablemente esas personas aún no han tenido un encuentro con Cristo. Ahora, el que es discípulo empieza a ver cambios en su vida, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de relacionarse. Le interesa estar en la casa del Señor junto con el resto de los hermanos. Entonces, para tener una idea de a dónde vamos y porque acá lo que quiero en esta mañana que nos llevemos es pensar que como parte de una iglesia misionera, de administradores de lo que el Señor nos da, necesitamos ver y tener una visión objetiva de la tarea misionera que estamos apoyando, objetiva en cuál es nuestra meta. ¿Alguna vez nos planteamos cuál era nuestra meta? ¿Era solamente apoyar misioneros? ¿Nada más? ¿O queremos hacernos de la meta del Señor? Porque la meta del Señor es hacer discípulos, es alcanzar personas para Cristo. Esa es la meta del Señor. Y nosotros tenemos que ir tras esa meta, la meta del Señor. Para lo cual, el Señor de la mies nos tiene que indicar el camino. Y decía, debemos analizar la obra misionera. La obra misionera que estamos apoyando. La debemos analizar. Debemos ver qué hacen los misioneros. ¿Estaría mal decir quiero ver lo que hace el misionero? A ver, muchas veces hemos hablado con Dominga. Por eso traemos, cuando es posible, a Alejandro viene a la Argentina, lo invitamos que dé su informes a través de videos. Si no, el hermano Suriñán también que dé un informe. Porque la iglesia tiene que saber cómo va la obra misionera. No está mal que la iglesia quiera interiorizarse de la tarea que hace aquel misionero a quien estamos apoyando. ¿Cuál es el alcance que tiene la obra misionera a la que estamos apoyando? No
Una vez me contaron que una iglesia estaba apoyando a un misionero que no estaba haciendo la tarea misionera. No esta iglesia, ¿eh? Pero debemos interesarnos por esa tarea. Ya ofendí, listo. No, hermanos. Por supuesto que está de más decir que debemos orar por nuestros misioneros y dedicarle un tiempo de oración al misionero y a su familia. Pero también tenemos que tener en mente qué es lo que están haciendo. Miren, en el campo misionero vamos a encontrar lo que dice la palabra del Señor. Los 4 terrenos. ¿Sí? Lo encontramos acá en lo que es la tarea evangelística, en la tarea de evangelización. Lo encuentra también un misionero en el campo. En Lucas capítulo 8, nos habla de los 4 terrenos. ¿Sí? 4 terrenos hay. ¿Se acuerdan cuáles son? Hay uno. Tenemos junto al camino. Tenemos otros que son piedras. Otro terreno entre espinas. Y está el terreno fértil realmente. Y díganme, ¿cuál es la variable allí para tener fruto? La semilla fue la variable. El sembrador fue la variable. Fue la tierra. Entonces, me llamó la atención lo que decía Jonathan Lewis. Que si uno no va al Señor de la mies a pedir la guía, uno puede terminar desaprovechando recursos, porque los recursos los pone al lado del camino, para sembrar al lado del camino, para sembrar entre espinas, y no va a haber fruto. Entonces, y acá no quiero tener un mensaje de resultadista, quiero decir que siempre tenemos que depender del Señor. Tenemos que tener la convicción de a dónde nos manda el Señor a apoyar una tarea misionera. Cualquier tarea misionera no es lo mismo para el Señor. Para la iglesia de Tigre puede ser una, para la iglesia de la otra cuadra puede ser otra tarea distinta. Pero hay una tarea que nos dio a nosotros y que tenemos que apoyar. Y tenemos que estar seguros. En esa tarea vemos que en este resultado, si el Señor nos dice que el fin tiene que ser discípulos, tenemos que ver cómo va el resultado de esa tarea. Muchos misioneros se han encontrado con ir a tierras infértiles, tierras donde han pasado en la vida y no han alcanzado un año. Y uno a veces no se anima a juzgar eso. Es decir, ¿realmente fue enviado el Señor? ¿O fue porque quería y tenía Él una necesidad propia de ir a ese lugar? Porque vuelvo otra vez, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces tenemos que estar seguros. Si el Señor nos da una seguridad de enviar obreros a un lugar que puede ser entre espinas, tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque la obra del Señor no es nuestra. Pero por eso hace falta involucrarlo al Señor en todo tipo de obra misionera. El Señor es el Señor de la mies. Es Él el que va a enviar. Y tener la convicción de lo que nos está mandando el Señor. Jonathan Lewis decía, y lo copié textualmente: concentrar la semilla en tierra pedregosa, entre espinas, sin importar lo que venga, si se hacen o no los discípulos, es una estrategia tonta. Él escribía esto:
Yo digo, sería tonto no involucrarlo al Señor y decirle, Señor, ¿dónde mandamos obreros? En todo caso, ¿dónde mandamos nuestras ofrendas? ¿A dónde enviamos nuestros recursos? Y a veces vamos a encontrar lugares donde el Señor no nos manda y lugares que sí. ¿Se acuerdan cuando el Señor comenzó su tarea del ministerio? Vamos a Mateo capítulo 9, en el mismo pasaje donde el Señor decía, o rogad al Señor de la mies. Mateo capítulo 9, el capítulo 10, versículos 5 y 6. Y dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino did antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el reloj del Señor, y para una determinada iglesia, podemos decir, puede ser que haya una tarea que te dice sí y a esto no. Se lo dijo a los discípulos, no vayan a tal lugar. El Señor de la mies le estaba diciendo, vayan a Israel, pero a los gentiles no vayan, y a los samaritanos tampoco. No era el tiempo. Y en el reloj de Dios, que Él lo sabe todo, por eso nuevamente vuelvo a decir, tenemos que depender del Señor de la mies para saber dónde enfocar nuestros recursos. El Señor, que es el que sabe todas las cosas, Él sabe todo lo que pasa en el mundo, va a querer que nuestros recursos sean lo más productivos posible. ¿Por qué Él está buscando eso? Que los hombres se salven. Por eso que aquí, por más que haya una comisión de misiones, toda la iglesia formamos parte en lo que es la tarea misionera. Y no solamente es decir, el domingo misionero pongo mi ofrenda para la tarea misionera, sino también en orar, en considerar cómo va la obra misionera, en preguntar. Me tengo que interesar. Cada uno de nosotros nos tenemos que interesar cómo avanza la obra misionera. Decía entonces que cada uno somos responsables. Y va a haber momentos donde el Señor diga hasta acá. ¿Es posible? ¿Es posible que diga el Señor, bueno, hasta acá, esta tarea, hasta acá llegamos? ¿Será posible? Y déjenme basarme en Lucas 13, cuando el Señor nos da esa parábola de la higuera que no daba fruto. 13, capítulo 13, del 6 al 9. Un hombre tenía una higuera plantada en la viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al leñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que sea utilizada también la tierra. Puede llegar a pasar, hermano, y estemos abiertos que el Señor de la mies diga en algún momento, no, el camino ya no es más por acá, es por este otro lado. Pero es el Señor de la mies que lo tiene que decir. Por eso tenemos que estar en dependencia directa del Señor. El Señor puede cambiar el rumbo y decir, basta. Pero tenemos que estar dispuestos a eso. Ahora, pasé por algo. Por supuesto que entiendo que en el mundo, como decía, hay diferentes tipos de terrenos como lo vemos allí en la palabra del Señor.
Y seguramente cuando el obrero de la mies vaya a mandar obreros para cegar, va a mandar justamente al lugar donde los campos ya están blancos. Blanco se refiere al color de aquel, en el caso del algodón ya está blanco, en el caso del trigo ya está amarillo, ya está maduro para cosechar. Entonces el obrero de la mies tiene que mandar a esos campos a cosechar, tomando toda la figura del campo, ¿no? Entonces, tal vez manda el Señor de la mies, y como la mies es el campo en general, va a mandar un grupo grande a lugares donde hay que cosechar. Hay momentos donde el ser humano está más propicio y el corazón, por diferentes circunstancias que vive, está más propicio a aceptar el mensaje de salvación, el mensaje que Dios tiene para darle, el mensaje de amor. Y hay pueblos que no, que son más duros. Tal vez manda concentración de misioneros en algún lugar donde el Señor sabe que están más propicios a cosechar. Y manda unos pocos para ir viendo cómo va el campo en otros lados, considerando que el dueño de toda la mies es el Señor. Pero vuelvo a reiterar, hermanos, tenemos que tener dependencia del Señor de la mies, para saber dónde mirar. Entonces, en esta mañana, con estos pocos pensamientos que quise compartir, quiero dejar estos 3 puntos. Dependencia total del Señor de la mies. Nosotros debemos analizar objetivamente el mandato que nos ha dado el Señor y cómo avanza esa tarea misionera. Y también considerar si el Señor quiere que cambie el rumbo. No lo estoy diciendo como hay que hacerlo, No, porque después, no, Marcelo quiere sacarle las ofrendas misioneras. No estoy diciendo. Tiene que estar en nuestra cabeza esa posibilidad. Tiene que estar dentro de lo que el Señor nos manda, es decir, es retirar los recursos para esa tarea y tal vez encomendar otra tarea. Pero todo eso en sujeción a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y que podamos hacer carne lo que el Señor nos manda en su palabra. Entenderla, tomarla con responsabilidad, sabiendo que el Señor nos ha dado recursos para administrar. No somos los dueños de los recursos, administramos los recursos del Señor. Y por tal motivo debemos ser responsables cómo administramos esos recursos. Que el Señor nos bendiga, que sigamos siempre adelante, confiando y comprometidos con la obra del Señor y especialmente en este recordatorio de la tarea misionera.